Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanas que también nos acompañan por medio de este medio. Estamos muy felices, contentos de tomar este tiempo, esta oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Yo me llamo James Luján, soy el hermano James Luján, presido de aquí de Albuquerque, Nuevo México, aquí en Estados Unidos. Estoy muy feliz y contento de ser predicador de la Iglesia de Cristo. Aquí tienen su casa, aquí tienen a sus hermanos. Estamos felices y contentos de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos están viendo, que se conectan por medio de estos medios. Vamos a ver un tema muy importante como pregunta. Usted tal vez ya la vio. Yo quisiera que usted comparta esta lección con aquellos familiares que tal vez necesiten saber de la Iglesia de Cristo. La pregunta es, ¿por qué hay tantas iglesias? Esa es una pregunta que muchas veces, si una persona ya es cristiano de la Iglesia de Cristo, aún así, desafortunadamente, todavía se sigue haciendo esa pregunta. ¿Por qué hay tantas iglesias? Sabemos usted y yo que en el mundo hoy en día hay más de 700 denominaciones. ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar la confusión que existe en nuestro mundo? Donde todas estas iglesias dicen, hermano, mi iglesia donde yo asisto es la iglesia correcta. Y luego otra persona, hermanos, me dice, hermano, la iglesia donde voy yo es cristiana y por eso es la que murió Cristo. Y luego otra persona aquí, mi vecino, me dice, oiga señor, ¿sabe qué? Yo voy a una iglesia tan bonita, cantamos bonito, leemos la Biblia y esa es la iglesia correcta. En otras palabras, hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, más de 700 grupos diferentes están profesando varias formas de cristianismo. Pero, ¿de dónde vinieron estas iglesias? ¿No se ha preguntado usted? Yo me pregunto, ¿ha leído usted acerca de todas estas iglesias en la Biblia? ¿Verdad que no? Yo no he leído en la Biblia de todas estas denominaciones, de todas estas iglesias, puesto que todos estos grupos religiosos pretenden tener sus raíces aquí mero, aquí en la Biblia. Se podría pensar que están escritos en la palabra de Dios, pero no es así. Yo quiero que usted y yo aprendamos cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia que viene y sale de las santas escrituras. Ahí es donde yo quiero ser miembro, ahí es donde yo quiero ser bautizado, ahí es donde yo quiero asistir. Y de hecho, la Biblia describe y menciona una sola iglesia. Pues ¿de dónde vinieron las demás? Es mi pregunta. ¿Son de Dios las 700 iglesias? ¿Podemos tener la certeza que todas las iglesias que vemos en el mundo no son de Dios? ¿Por qué? Bueno, porque según la Biblia, Jesús edificó una iglesia. Ahí, si usted quiere ver, lo miramos en Mateo capítulo 16, versículo 18, déjeselo leo. Dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo, dice el Señor, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire usted y yo que entendemos el español, la palabra mi es singular, no es plural. Es mi iglesia. No dice voy a edificar mis iglesias o una docena de iglesias o varias iglesias. No, dice mi iglesia. Mi. ¿Por qué sabemos, hermanos, entonces la certeza de esto? Porque Jesús también, hermanos, compró una sola iglesia con su sangre.
¿Cuántos de estos hombres que dicen, esta es mi iglesia o te invito a mi iglesia? Eso es incorrecto. Si usted conoce a un hermano de la iglesia de Cristo y esa persona dice, ven, te invito a mi iglesia, eso no es correcto. No, te invito a la iglesia de Cristo, porque Cristo fue el que compró su propia iglesia. Si usted ha visitado una iglesia cristiana, entre comillas, pues esa se parece a la iglesia de Cristo. Esa iglesia es cristiana. El autor y el fundador de esa iglesia, ese hombre que la hizo a su manera y a su filosofía de él o de ella, esa persona le aseguro que no murió por su iglesia, así como Cristo murió por su iglesia. Mire, vamos a leer ahí en Hechos 20, 28, para que usted y yo miramos y observemos el sacrificio de nuestro Señor por su iglesia y cómo pagó por ella. Dice ahí Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, dice la Escritura, por su propia sangre. Tan fácil así. Y por eso usted, si es cristiano ya y cristiana y entiende usted esto, hay que ayudarle a los demás que todavía no son cristianos. Si usted quiere ser un día parte de la iglesia, qué bonito es ser parte de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. No la iglesia fundada de un hombre, no la iglesia criada de un ser humano, sino que la iglesia en cual Cristo murió por ella, que es la iglesia de Cristo. Le hago una pregunta. Si usted compra un carro nuevo y si usted se esmera, ¿verdad? Todos los días va a trabajar y suda por sacrificarse y dar los pagos a ese carro, ¿a qué nombre le va a poner usted a su carro? ¿Verdad que le va a poner al nombre suyo? Claro, ese es obvio. O si usted quiere comprar una casa, ¿a qué nombre le va a poner usted la casa? ¿Verdad? Aquí miramos, hermano, el punto que doy yo aquí es por lo siguiente. Cristo también murió, hermanos. Pagó por su iglesia. ¿A qué nombre le va a poner y le puso Cristo a su iglesia? ¿No será iglesia de Cristo? Entonces, ¿qué anda la gente haciendo allá en esas otras denominaciones? En esas otras edificios creados por hombres que tienen doctrinas de hombre. ¿Qué hacemos ahí entonces? Jesús murió por una sola iglesia. Usted puede leer en Efesios capítulo 5, versículo 25. Miren qué importante la lectura es. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se fijan cómo se entregó Cristo? ¿A quién? A la iglesia, hermano. Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. La iglesia no son los edificios, no es la madera. Somos nosotros, los hijos, hijas obedientes. Hay que aprender de la iglesia porque podemos escuchar bellos temas, bonitas lecciones y sermones, pero a veces se nos olvida y no aprendemos de cómo identificar la iglesia de Cristo, la iglesia correcta. ¿Saben por qué es importante saber, hermanos, que solamente Cristo murió por una iglesia? ¿Saben por qué es tan importante? Porque el día que venga el Señor, cual será pronto, Él viene por su iglesia. Él no viene por las 700 denominaciones. Él no viene por las personas que, pues yo me porto bien, yo soy marido de solamente una mujer, yo no le robo al prójimo, a mí me gusta donar dinero, no, Él no viene, Él viene por su iglesia, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo por medio del bautismo y que sigamos fiel hasta la muerte. También miramos aquí porque la Biblia dice que hay una iglesia. Mire usted Efesios capítulo 1, versículo 22. La palabra de Dios aquí podemos probar. La iglesia de Cristo, el nombre de la iglesia de Cristo aquí está escrita en la Biblia. Y no hay ninguna otra denominación, ningún otro nombre, iglesia de hombre, que está escrito en la Biblia. Yo le doy a usted, le regalo $10,000 si usted me encuentra en la Santa Biblia el nombre de cualquier otra iglesia que no sea la iglesia de Cristo. Porque no lo hay. Pero Romanos 16:16 dice, saludados los unos a los otros con ósculo santo, la iglesia
iglesias de Cristo os saludan. Fíjese, los apóstoles eran miembros ¿de qué? De la iglesia de Cristo. ¿Quién edificó, hermanos? ¿Cuál iglesia edificó ahí? La iglesia de Cristo. ¿Cristo pagó por cuál iglesia? Su iglesia, la iglesia de Cristo. Y miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es nuestra cabeza, hermanos? ¿Martín Lutero? No. ¿El Papa San Juan? Tampoco. ¿Quién es, hermanos, nuestra cabeza, nuestro líder? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Ven la diferencia y ven qué tan especial es ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia? Y tener por cabeza, no al hermano fulano, no la cabeza esta, no el líder este, no, es Cristo. Cristo es nuestro líder. Cristo es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. También sigue diciendo allí, si miramos en Efesios capítulo 4, versículo 4, la Biblia está llena donde identifica la única iglesia, un bautismo, un Señor, ¿verdad? Miren, Efesios 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, hermanos, es una iglesia. Ahorita aquí en el mundo hay tantas y tantas denominaciones. Estoy seguro donde vive usted, en cada esquina hay una iglesia. Y todas dicen que son cristianas, pero no practican la doctrina de Cristo, porque cuando entra usted o entro yo, aunque no debemos de entrar, pero al entrar ahí o ahí estar en la esquina se escuchan los instrumentos. Esos instrumentos no le agrada a Dios, ese es otro tema para otro día. Pero usted conozca bien la iglesia de Cristo por medio de la doctrina de Cristo. Cristo habla de un bautismo, de ser sumergidos para perdón de sus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Ningún poder, no, el don del Espíritu Santo conforme a Hechos 2:38. Si usted quiere identificar la iglesia verdadera de Cristo, también identifique que solamente hay una pura doctrina, que es de Cristo Jesús. También la Biblia dice que hay una iglesia, pero porque Dios quiere que todo su pueblo crea y enseñe el mismo mensaje que los apóstoles creían y enseñaban. Usted y yo los podemos ver en acción, hermanos. Los apóstoles, hermanos, enseñaban lo de Cristo. Escuchaban a Cristo. Mire 1 Corintios capítulo 1. En el versículo 10 solamente voy a leer ahí, porque es suficiente para identificar, hermanos, los apóstoles aquí. Dije 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Pablo. Que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo padecer. Por eso es bonito, es lindo, es delicioso cuando los hermanos están juntos en un mismo sentir. De que si yo predico del bautismo de Cristo, va a venir de la Santa Escritura. Porque mi hermano allá en la esquina también va a predicar de ese mismo bautismo porque viene de la Santa Escritura. Tan fácil así. No contradecirnos, porque Dios no es un Dios de confusión. El Dios que usted y yo le adoramos es un Dios verdadero, es un Dios perfecto, es un Dios que nos ha dejado una doctrina perfecta. Pero nos dice la gente, pero la Biblia está tan contaminada porque muchas manos entraron ahí. ¿La escribieron los hombres? ¿Cómo, hermano James? No. Fueron hombres inspirados por Dios. Esa es la diferencia. El Espíritu Santo guió a esos gran hombres para que escribieran estos 66 libros que componen la Santa Escritura. Por lo tanto, usted y yo, no salirnos de aquí, no añadirle, no quitarle, no cambiar de iglesia porque esta iglesia como que no me gusta. No atraernos, hermanos, que no nos quite, hermanos, Satanás de ahí, de la iglesia de Cristo donde estamos, hermanos. Es importante que usted y yo nos mantengamos firmes y adelante, así como cantamos el himno. ¿Por qué? Porque desafortunadamente yo he visto, hermanos, en mi poca experiencia, hermanos que entran a la iglesia, han encontrado la verdad y venden la verdad, hermanos, por una bolsa de comida.
porque allá en aquella iglesia, entre comillas, allá están regalando boletos para cajas de comida y pavos, mejor me voy para allá. O acá en esta otra están regalando bolsas de ropa y parece ser que hay más amor porque regalan cosas. O sea, hoy en día esas denominaciones compran la salvación con comida y con ropa y con boletos. No se deje llevar, no venda la verdad, porque esta verdad es la que nos hace libres. Esperamos una vida eterna, esperamos un día estar en el cielo con nuestro Señor y con el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Puesto que la Biblia habla sobre una iglesia y puesto que Dios condena las divisiones y contiendas entre su iglesia, sabemos que Dios no es el autor de las sectas hoy en día. Entonces, ¿de dónde vinieron todos los cuerpos denominacionales? ¿Son de los hombres las 700 iglesias? Los escritores de la Biblia, como dije, advierten en muchas ocasiones sobre los falsos maestros que extravían a los hombres y mujeres del camino verdadero. Usted y yo hay que no ser víctimas de eso. Pablo les dijo a los líderes de la iglesia en Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, conforme a Hechos 20, 29 y 30. Lo digo así, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, porque Pablo sabía sin duda alguna que los hombres enseñarían falsas doctrinas, guiando a las personas lejos de la iglesia. Y otra vez escribió, y dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Léalo usted si quiere, ahí en 1 Timoteo 4:1. Esto es peligrosísimo, ¿por qué? Porque cualquier viento de doctrina nos quiere mover del cuerpo verdadero de Cristo, que es la iglesia de Cristo. El apóstol Juan también declaró, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice Juan en 1 Juan capítulo 4, verso 1. Ya había un gran problema, hermanos, hermanas, amigos, con los falsos maestros del primer siglo. ¿Puede usted imaginar cuánto se ha empeorado hasta hoy en día? Si creemos en la Biblia acerca de los falsos predicadores, podemos entender claramente por qué se enseñan tantas doctrinas diferentes y por qué hay tantos tipos de iglesias. Jesús, hermanos, vuelvo a repetir, edificó una sola iglesia. Pero los falsos predicadores, propagando sus falsas doctrinas, han establecido más de 700. Y Satanás, el autor de la confusión en el mundo sobre la iglesia, y tiene sus profetas y predicadores él mismo. Y por eso Pablo dijo, y no es maravilla, sí, porque el mismo Satanás se disfraza, dice, como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, 2 Corintios 11:14. ¿Cómo podemos entonces encontrar la iglesia verdadera? Si usted me escucha en esta noche, en esta tarde, y usted dice, pues yo todavía necesito identificar la iglesia verdadera, deje decirle esto, la única forma que uno puede estar seguro cuál es la iglesia que Cristo edificó, ¿sabe cómo es? Es estudiar diligentemente y aprender acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, compare los atributos o las marcas de identificación de la iglesia en el Nuevo Testamento con las demás. Si las iglesias hoy día no tienen las mismas marcas de identificación que la iglesia en la Biblia, pues no tiene nada que ver con la que Jesús edificó. Por favor, considere las siguientes marcas de identificación de la iglesia del Nuevo Testamento. Le voy a compartir unas 6 marcas. La primera, Jesús es el único fundador. Mateo 16:18, ya se lo leí anteriormente. No tiene fundador o creador humano,
Si tiene creador humano o fundador humano, no es la iglesia de Cristo. Número 2, su nombre glorifica a Cristo y a su Padre, conforme a Romanos 16:16 y Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y se lo voy a leer porque es importante para aquellas personas que están queriendo investigar. No me crea a mí, usted mire la palabra de Dios. Y eso es lo bueno que tenemos la iglesia de Cristo, de que nosotros no hablamos por nosotros o por nuestros méritos o nuestra filosofía, sino que hablamos conforme a la Biblia de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo. No es un ánimo, ¿verdad? No es un ánimo, y no miramos aquí que ya el apóstol Pablo iba, ¿verdad?, estableciendo la iglesia de Cristo, iba juntando al cuerpo, a los hermanos, para que se reunieran. No tiene, otra característica, no tiene sede terrenal. Jesús es la única cabeza. Y Él está en el cielo. Otra característica, la iglesia que Jesús edificó no usa libro de credos, sino la Santa Escritura, la Biblia solamente. No usa otras cosas. Mire, le quiero dejar esta cosita, esta atalaya, no. No usa libros de credos, sino la Biblia solamente. La iglesia que Jesús edificó enseña todo el plan de salvación. Oír, creer, arrepentirse, confesar, ser bautizado y seguir fiel hasta la muerte. Si usted está escuchando por primera vez o tal vez usted quiere saber de Dios más, le aplaudo, le doy crédito. Qué bueno que usted se interesa y tiene ese amor y ese tiempo le da para Dios. Pero usted siga escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Después es creer. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Después viene un paso muy importante, que es el arrepentimiento. Que usted diga: yo ya no quiero seguir viviendo la vida en que yo estoy viviendo. Yo me arrepiento de todo lo que he ofendido a Dios. Perdí a mi familia, perdí a estas personas, ofendí a estas otras personas, robé, insulté. No importa el pecado, pero si usted viene de un arrepentimiento verdadero, es decir, arrepentir quiere decir no volverlo a hacer. Y usted ha cambiado, pídale a Dios perdón. Ese es un arrepentimiento. Y Dios le perdona. Y luego confiese. ¿Confesar qué? Porque con la boca se confiesa. Se confiesa que Jesucristo es Hijo de Dios. Y si usted está convencido y cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo hace ante los hombres, Dios le confesará, nuestro Señor Jesucristo le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Y luego el último es el bautismo. Lo leemos en Hechos 2:38, Hechos 8:12. Hay bautismos en la Biblia solamente de adultos, de aquellas personas que saben entre el bien y el mal. ¿Se fijan ustedes entonces cómo se identifica la iglesia de Cristo por medio de esa salvación? Estas son solamente algunas marcas de identificación de la iglesia del Nuevo Testamento, pero sola una iglesia tiene estos atributos y características. Cuando uno examina la voluntad de Dios, inmediatamente reconoce que Dios tiene una iglesia y una doctrina y quiere que la sigamos. Dios quiere que sigamos nosotros esa iglesia y esa doctrina. Mire, quiero compartir con ustedes Mateo 7:21 para contestar esto y enfatizar en este comentario. Jesús mismo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo le quiero platicar con usted en esta noche, en esta tarde. Tal vez algunos están viajando y están escuchando la palabra de Dios.
Tal vez otros están en sus casas y están escuchando la palabra de Dios. Pero estoy seguro que usted o alguien atrás de ese teléfono, de este programa, sufre de algo. Tal vez por medio de enfermedad, tiene necesidad económica, o tal vez duele por sus hijos porque han salido y usted no sabe de ellos, o tal vez conflictos con su pareja, o tal vez sea el problema que sea. Y usted tal vez diga, pues yo le oro a Dios, yo le sirvo a Dios, yo escucho la palabra de Dios, pero estoy hablando con aquellas personas que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Cuando usted acepta a nuestro Señor como su Salvador, la Escritura nos dice que a los que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán por añadidura. Sí, no estoy diciendo, ¿verdad?, que no va a haber un problema de salud. Tampoco estoy diciendo que cuando me haga cristiano y sea parte de la iglesia de Cristo no va a haber problemas económicos. Dios no está diciendo eso en su palabra tampoco. Pero mire la diferencia. Esto es algo muy fácil, pero que a veces no entendemos. Cuando lleguen esos problemas, y fíjese cómo lo dije, no lo dije si llegan esos problemas. Estoy diciendo cuando lleguen. Porque a todos nos va a llegar una debilidad de salud, un problema económico, un conflicto entre familias o en el trabajo. Cuando lleguen esos problemas y somos hijos legítimos de Dios porque nos añadimos a su cuerpo por medio del bautismo, qué mejor cargar ese problema con Dios a nuestro lado. Porque Dios dice, mi hijo me obedece, mi hija me ha obedecido, mi hijo está atento a mis palabras, mi hija guarda mis mandamientos. Es como usted o como yo. ¿Cómo se siente usted como papá, como mamá? O hay algunos abuelos que están criando a sus nietos también por segunda vez hijos. ¿Cómo se sienten ustedes como padres cuando usted le dice a su hijo, mi hijo, ayúdame con sacar la basura? Y su hijo al instante se levanta y saca la basura. O es más, ¿cómo se siente usted que no tenga que decirle a su hijo que saque la basura y lo hace? Si su hijo le pide algo, ¿no se lo va a dar? Claro que sí. Uno se va a deshacer y va a ser como, ¿por qué? Especialmente porque mi hijo es hijo obediente. Él se merece eso y mucho más. ¿Cuál es mi punto, hermano? Mi punto es en lo espiritual ahora. Cuando nosotros somos hijos de Dios y somos obedientes y que nos mantenemos en su iglesia, obedeciendo de esa manera, cuando nosotros necesitemos de Dios y le pedimos algo en rogativa, ¿usted cree que Dios no nos lo va a dar? Claro que sí, claro que nos lo va a dar. Dios nos va a bendecir, nos va a multiplicar en bendición. Y nosotros como cristianos, por medio de la Escritura, hemos aprendido a vivir humildemente, dando gracias por el sustento y el abrigo. Usted y yo hay que dar gracias por la vida que tenemos. Hay que dar gracias porque pudimos amanecer este día y tener la oportunidad de tener ojos y poder ver, y tener boca y poder hablar, y las piernas poder caminar. Y aquellos que no tienen piernas o no tienen su vista, aún así denle gracias a Dios que tienen vida y que pueden escuchar su palabra y que pueden gozarse y disfrutar de la hermosura que es de la salvación, porque la Biblia es un mapa para salvación. Antes de concluir, quiero mandar saludos a mis hermanos que me escuchan en esta noche. Gracias, Dios los bendiga, y me da mucho gusto conocerlos por medio de este medio. Los que visiten Estados Unidos después de esta pandemia, aquí en Estados Unidos, aquí en el estado de Nuevo México, también sufrimos de esa pandemia. Hay muchos lugares públicos cerrados, pero no hay excusa para nosotros compartir la palabra de Dios con el mundo, con las personas. Hay muchas personas que están llenas de ansiedad, hay muchas personas que están enfermas por medio de este virus, hay otras personas que se sienten tristes, con ansiedad y depresión por lo que está pasando. Pero el punto mío es de que ellas necesitan escuchar de Dios, de su palabra, porque su palabra es la que da esperanza.
Usted y yo hemos conocido a Dios. Si estamos enfermos, estamos con Dios. Si nos falta algo, pues nos falta, pero con Dios a nuestro lado. Usted siga fiel y adelante. Y si usted no ha sido bautizado, le recomiendo a esto. Usted contacte la iglesia de Cristo en su localidad donde vive usted. La iglesia de Cristo, ahí está en ese estado, o tal vez en ese pueblo, o en esa ciudad donde usted vive. Y si no está y necesita ayuda, llámeme, yo le doy mi correo electrónico y yo le ayudo a investigar dónde se encuentra la iglesia de Cristo para que usted asista. Y más importante no es que asista, es para que usted conozca la iglesia verdadera en cual Cristo murió y en cual Cristo viene por ella por segunda vez. Cuando Cristo venga, Él viene por su cuerpo. Él viene por su cuerpo, por su iglesia, por su pueblo. Él no va a venir, hermanos, por las 700 denominaciones que hablamos en esta noche. Que Dios les bendiga, les amo mucho, mucho en el Señor. Gracias por su atención. Saludos, ¿verdad? Aquí a Mary, María. Gracias, Mary, por estar entre nosotros. A nuestro hermano Aldo Mejí. Gracias, hermano Aldo. Dios lo bendiga. Y gracias también por todo lo que hace usted también por la obra. También está nuestro hermano Guillermo Rosales. Gracias, muchas bendiciones para usted también. Rafael, Rafita, Sauceda. Gracias, hermano Rafael. Elizabeth Vega, Dios la bendiga. Nuestra hermana Paula Martínez, Dios la bendiga, nuestra hermana Paula. Elizabeth Vega mencionamos. Gloria Salazar. Ángel Peña Dijo, gracias por conectarse. María Ismaya también. La iglesia de Cristo allí en Pecos, nuestro hermano también. Gracias a Dios por usted, hermano. También Edwin Porras está entre nosotros. Graciela Ramírez, Raúl Mayanza, gracias a Dios por usted. Roberto Sauceda igual. Carlos Quejú está entre nosotros, como está también Aurora Pérez. José Chapia también está entre nosotros, gracias a Dios por usted. Olivia Alejo, parece ser Dimas Espinal, gracias. Alma Rodríguez, Jocelina Vega está entre nosotros. Emily Yareli, Octavia Sabogal, a veces el que son Mateo Aguilar. Gracias, Dios los bendiga, hermanos. Ojalá que pudiera leer cada nombre de aquí. Me perdonan aquellos que no mencioné. Esperanza Ochoa también. María Dolores Matos Castillos está entre nosotros. Ana Daisy, Ángel Pineda, María Chávez, Santos Molina. Muchas personas, yo sé que muchos de ustedes son mis hermanos en Cristo. Otras personas tal vez nos escuchan por primera vez. Bienvenidos a la iglesia de Cristo por medio de este medio. Y como le digo, busquen la iglesia de Cristo. Y los que ya estamos en la iglesia de Cristo, sea fiel hasta la muerte. No deje a Dios. No deje a Dios. Y no venda su fe por una bolsa de comida. Usted siga adelante. Dios los bendiga. Les mando un abrazo en el Señor. Bye bye.